Fue una noticia de estos días, una noticia que tal vez fue sorprendente porque vos decís, ¿cómo puede ser que un empresario o un conjunto de empresas que diseñan un submarino, que lo que querían es ir a ver un poco el Titanic, ahí en tanta profundidad, finalmente este aparato parece que no anduvo, que fracasó? Una noticia que de alguna manera también le dio un revés importantísimo a todos los que de alguna manera creen tanto en la tecnología y desafían las fuerzas de la naturaleza. Y la verdad te cuento, lo vi en la tele, me pareció un tipo súper capacitado, di con él, así que hoy quisiera en esta linda tarde charlar unos minutos con Martín Delía, que es ingeniero naval y lo tengo del otro lado del teléfono. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rosco, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, contaba que te vi en la tele, te entrevistaron en muchísimos medios y la verdad es un verdadero gusto poder hablar con vos, arrancando de este submarino, de esta, podríamos decir, esta misión que lamentablemente fracasó, ¿verdad? Sí, la verdad que bueno, ha sido un hecho que, digamos, tuvo en vilo a todo el mundo. Realmente, a ver, esto es como cuando sucede una catástrofe aérea, ¿no? Son Claro, hechos que son tan puntuales, que no son comunes, no son cotidianos, que un submarino implosione o que se haga una travesía de este estilo, que bueno, obviamente llama la atención y más sobre todo por justamente como vos hacías la introducción muy bien, el hecho de que fue una travesía de, llamémosle un poco, digamos, experiencia o relevamiento y por otro lado también turismo, que bueno, todo este nuevo tipo de turismo un poco extraños al espacio, a las profundidades, abre todo un nuevo claro. abanico de juegos diferentes, ¿no? Ahora digamos, se me ocurre que cuando se hace un submarino debe haber controles, debe haber especialistas, ingenieros navales como vos, diseñadores, algún tipo de mediciones sobre lo que soporta o no el casco de la nave. En fin, contanos un poco cómo es que se llega a la idea de decir, bueno, vamos a hacer un submarino que va a estar a 4.000 metros de profundidad. Bueno, a ver, en primer lugar, para que la audiencia entienda, en este caso estamos hablando de un sumergible o batiscafo, Sí, técnicamente como lo denominamos nosotros los ingenieros navales, ¿no? La diferencia con un submarino, en primer lugar, es que el submarino puede desplazarse por sus propios medios a lo largo de grandes extensiones de navegación. O sea, es una nave que tiene capacidad propia de desplazamiento. Yo puedo salir con un submarino sí, de Argentina y terminar en Europa, bien, navegando por debajo del agua. bien. El sumergible o batiscafo tiene la característica que es una nave reducida en esa capacidad que depende del traslado de una nave nodriza, de una nave, una buque madre, que Sí, lo lleve hasta un lugar donde va a operar y en ese lugar es arrojado al agua, desciende hasta la profundidad de exploración y se desplaza en ese entorno. O sea, es bien, como un ascensor, para que la bien, gente entienda. Es un bien. ascensor pero que va a las profundidades del océano. Perfecto. ¿Sí? Sí, En el diseño de este tipo de naves, obviamente que participa un montón de personas técnicas, o sea, de ingenieros navales, que son los principales afectados como profesionales en el diseño de este tipo de naves, hasta doctores en física, especialistas en mecánica de fluidos, especialistas en materiales. Hay una gran cantidad de profesionales que participan de este tipo de proyectos, porque no es un proyecto obviamente simple, no son naves sencillas. claro, Con lo claro. cual, su diseño, y sobre todo para esas profundidades que son muy altas, no es nada fácil y es bastante complejo. Yo creo que, a ver, este sumergible ha tenido parte de asistencia de esos profesionales. De hecho, el fabricante, que fue la propia empresa Ocean Gate, declaraba en sus especificaciones que participaron profesionales con asistencia de la NASA. Lo que sí, o sea, a ver, no dejaba de ser un submarino experimental por varios puntos que tenía en su particularidad este sumergible. ¿Eh? Sí, sí. Eh, entonces eso lo transformaba en un sumergible que nunca salió de un periodo de prueba, o sea, siempre se mantuvo dentro del entorno de ser un prototipo, que se Bien, utilizaba para hacer este tipo de travesía. bien, bien. ¿Se sabe ya, digamos, hay peritajes que indiquen qué es lo que falló?
A ver, justamente, retomando ese tema, como era un sumergible experimental, una de las particularidades que tenía esta nave era que estaba desarrollada con un material muy liviano, muy resistente, pero que no está probado en forma extensa por la ingeniería naval en las profundidades, que es la fibra de carbono. Ajá. Es un material de mucha tecnología, ¿sí? Se utiliza en autos de Fórmula 1, en veleros de competición de regata, en cualquier tipo de deporte de alta exigencia uno tiene una raqueta de fibra de carbono, un palo de fibra de carbono. O sea, la Sí. fibra de carbono es un material de alta tecnología que tiene la particularidad de tener mucha resistencia y bajo peso. Eso Bien. hace que sea muy económica la construcción o el transporte, la operación de ciertos tipos de nave y da beneficios, obviamente, Sí. en la estructura. Pero, ¿qué pasa? Ese material no está probado a altas profundidades, a lo que significa, ustedes tengan en cuenta que el sumergible, cada vez que se sumerge hasta los 3.800 metros y después sale, esa estructura está sometida a una presión muy alta. Ya abajo tenemos una presión que es 380 veces la presión de la superficie. Ajá. ¿Sí? Para que la gente entienda, esa estructura está sometida a como 390, casi 400 kilos por centímetro cuadrado. O sea, en un dedo, la superficie de un dedo, yo tengo 400 kilos de presión. Wow. Claro. Imagínense la extensión de toda la superficie del sumergible, que si bien no era muy grande, tiene una superficie. Si yo lo extiendo a toda la superficie, Sí, sí. la presión son millones de toneladas. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Esa estructura de allá abajo se comprime, cuando sale a la superficie se vuelve a descomprimir. Se comprime y se vuelve a descomprimir. Eso es lo que nosotros llamamos en ingeniería carga cíclica. Bien. ¿Sí? Los materiales están sometidos a un ciclo. Es como el fenómeno del alambre, cuando uno lo agarra y no tiene una pinza para cortarlo. Sí. Y lo empieza a doblar muchas veces hasta que se corta. Claro. ¿Por qué se corta el alambre? Porque se fatigó. Bien. ¿Sí? Claro. Lo doblé tantas veces, le di tantos ciclos que lo corté. Correcto. Esto es lo mismo. Sí. El problema principal de este sumergible es que ese material, la fibra de carbono, no tenemos antecedentes de cómo se comportan esas cargas cíclicas con estas altas presiones. Por eso nunca dejó de ser un submarino experimental y por eso nunca estuvo certificado por las normas de construcción naval internacionales, porque las normas de construcción internacionales no admiten la fibra de carbono como material para ese tipo de sumergibles a esas profundidades. Correcto. Entonces era un prototipo en desarrollo que había tenido experiencias buenas de varias veces haber estado en inversión en la zona de los restos del Titanic, pero hubo una que falló y entre los expertos y los reportes iniciales que hay en función a lo que pudo dar la Guardia Costera, dicen que son reportes que tienen que ver con el colapso estructural por fatiga de la estructura. Sí. ¿Mm? Bien. O los primeros reportes que nosotros tenemos están relacionados un poco con ese colapso estructural por fatiga de la estructura. ¿Podríamos decir que tal vez se saltearon alguna etapa en probar bueno, yo le digo submarino, este batiscafo, digamos, se saltearon alguna etapa, por así decirlo? A ver, digamos que esta nave es una nave que estaba en periodo de prueba. Claro. Y digamos que era un desarrollo nuevo. A ver, ningún tipo de sumergible o batiscafo llega a esas profundidades, ¿sí? Con 5 personas. Por lo general son naves mucho más chiquitas, mucho más reducidas en su capacidad. Sí. Y son naves que tienen muy poco espacio justamente por un tema de superficie. Si vos tenés mucha superficie expuesta, la presión es muy baja. Entonces era el primer sumergible, ¿sí?, que podía transportar hasta 5 personas y que podía llegar a esas profundidades. Entonces era algo experimental que se estaba desarrollando y que realmente no se sabía ciencia cierta cómo iba a... Claro. Si bien hay cálculos y todo, no se sabía ciencia cierta cómo iba a resultar un poco el funcionamiento de ese material, ¿no? Ahora, qué ironía que nuevamente, digamos, los límites de la física o de la naturaleza nos vuelven a dar la misma respuesta, ¿no? Digo, esta nave que iba a querer investigar sobre el Titanic, justamente una nave que cuando fue diseñada era inundible, bueno, vuelve a pasar algo similar, ¿no? Una suerte de cachetazo a un espíritu, bueno, el espíritu del hombre, del inventor, del hombre que cree que puede estar por encima de la fuerza de la naturaleza, ¿no? Una vez más
recibimos una respuesta tremenda. Digamos, eso es lo que yo miraba, ¿no? Sí, a ver, esta tragedia, lamentablemente, Sí, tiene varias similitudes con la tragedia del Titanic, más allá de que el Titanic es un evento que muy apasionante desde el punto de vista del naufragio más conocido y más famoso de la historia de la navegación, sí, y trae muchos mitos y muchas cuestiones muy particulares. claro, Pero digamos que esta tragedia tiene similitudes con el Titanic, porque el Titanic en su momento era el barco inundible, de claro, máxima tecnología, y cuando sucedió lo que sucedió, el Titanic generó un cambio, digamos, muy importante en todas las normas de construcción naval para buques de pasajeros en cuanto a medidas de seguridad claro, y medidas de construcción. Y sí, yo creo que esto va a traer, porque la realidad es que es una actividad nueva, es algo nuevo, novedoso, no hay mucha regulación, esa es la realidad. No hay normas o regulaciones para hacer turismo subacuático sí, en ese lugar, en aguas internacionales, ¿no? claro, claro, Con lo cual yo creo claro, que esta tragedia nuevamente nos va a traer que desde la Organización Marítima Internacional y todos los entes internacionales relacionados con el tema de navegación sí, vayan a generar nuevas normas y se genere todo un nuevo flexo normativo relacionado con esto, ¿no? De hecho, la Guardia Costera en el día domingo emitió un comunicado general que van a asumir la responsabilidad de emitir un MIS, que es un comunicado general que se hace un informe de investigación de accidentes, donde ellos asumen la responsabilidad de que van a hacer toda la investigación de lo que pasó en el hecho. Con lo claro. cual, ahí se está viendo que la Guardia Costera de Estados Unidos se pone al hombro de la investigación en aguas internacionales del hecho, ¿no? Y que va a llevar un tiempo, por supuesto, conocer todos los resultados de la investigación. No quiero perder Sí. la oportunidad de preguntarte por un tema que también fue noticia durante mucho tiempo, que también está vinculado, lamentablemente, con el tema político, pero como especialista me gustaría saber tu mirada y tu respuesta. ¿Qué pasó con el Ara San Juan? ¿Cuál es la verdad desde el punto de vista profesional digamos, de una persona como vos que sabe profundamente en qué consiste el mantenimiento, las normas de seguridad de un submarino como el Ara San Juan? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, el Ara San Juan es un submarino militar. Y ese sí es un submarino, Sí, porque es una nave que tiene la capacidad de navegar a lo largo de grandes extensiones. De hecho, en ese viaje estaba cumpliendo una navegación desde su base en Mar del Plata, o sea, estaba regresando a Mar del Plata desde Ushuaia, ¿no? mm, Y ahí vemos que es una nave que puede desplazarse por grandes extensiones de millas náuticas. sí, A ver, o sea, el Ara San Juan, como es un submarino militar, es un submarino obviamente construido bajo reglamentos de construcción, tenía sus años, había sido sometido a un proceso de media vida que se llama, que es normal en ese tipo de naves, donde se hace toda una reparación integral, cambio de motores y demás, para extenderle la vida útil un periodo más a ese tipo de buques. bien, Y obviamente todo ese tipo de buques, o en este caso submarino, está todo supeditado por sociedades de clase y construcción naval, por la misma Armada, que la Armada tiene sus propios protocolos de seguridad y de mantenimiento. correcto. A ver, o sea, el Ara San Juan ha tenido algún inconveniente severo donde la tripulación seguramente en su momento no lo pudo sostener o no lo pudo mantener en el nivel de navegación por algún percance interno. Se comenta que fue en baterías, una válvula Sí, de entrada de ventilación que entró agua al cuarto de batería, que eso hizo un cortocircuito muy grande. Bueno, hay una serie de teorías, pero en sí lo que sucedió básicamente es que la tripulación en alguna condición de emergencia no pudo controlar el submarino sí, y el submarino empezó a descender, la tripulación no lo ha podido controlar y sobrepasó su cota de diseño, que siempre obviamente ese tipo de buques tiene muchas medidas de seguridad. Piense usted que el Ara San Juan estaba diseñado por el fabricante para navegar a 300 metros y la sí, implosión sucedió en el orden de los 700. Fíjense que tenía más de 2 veces el claro, margen de seguridad de estructura, sí, ¿sí? sí, Implosionó, o sea, le sucedió lo mismo que le pasó al Titán. bien, Sobrepasó su cota de diseño y la estructura implosionó. No lo pudo soportar porque está en el orden de casi los 1000 metros de profundidad, 900 y pico.
pero hubo un error, digamos, podríamos pensar que hubo un error en el mantenimiento, en ese reciclaje que le hicieron, o fue simplemente, bueno, una desgracia que no pudo solucionarse con la gente que estaba a bordo. La ¿Cómo? realidad que a ciencia cierta hoy todavía no está No se cerrada sabe, claro, la investigación de qué fue realmente lo que le pasó a la tripulación. Pudo haber sido un error operativo, un error que alguien se haya olvidado algo abierto, un error que falló la válvula, un error de claro, que fallaron las baterías, pero no tenemos a ciencia cierta, o por lo menos nunca me ha llegado el reporte, yo he tratado de investigarlo, sí, a ciencia cierta cuál fue el causal de que no pudo la tripulación controlar la nave claro. y descendió a esas profundidades donde colapsó su estructura. Claro, porque bueno, Pero claro, claro. causas Después, pudo haber habido varias, ¿no? sí, Lo que sí, sí sí, seguramente la causa que fue dejó en condición inoperativa a la tripulación, porque las tripulaciones de ese tipo de naves son tripulaciones muy entrenadas, que saben del tema, claro. y seguramente lo que sucedió los tomó muy de improviso y no han podido controlar el submarino para que pueda salir a superficie, porque seguramente eso fue lo que sucedió. Claro, porque después hubo, digamos, todo tipo de acusaciones cruzadas, bueno, temas políticos, bueno, en fin, toda una serie de cuestiones, pero yo quería un poco la opinión tuya, digamos, técnica, ¿no? Profesional. Sí, Em, sí, bueno, sabemos que ese tipo de sucesos siempre va a traer ese tipo de claro, situaciones políticas, pero desde el punto de vista técnico, hoy a ciencia cierta, no hay una resolución clara de qué fue lo que llevó a que la tripulación no pueda controlar la nave en su descenso. claro. Quería preguntarte un poco, llegando ya al final de esta linda charla que estamos teniendo, la cual realmente te agradezco porque sé que estás trabajando y agradecerte tu tiempo. La carrera de ingeniero naval, que es una carrera que yo sé que hay pocos egresados. Y cuando uno dice, bueno, la cantidad, digamos, de océano que nos rodea, tenemos una plataforma oceánica importante. ¿Cómo está eso en nuestro país? ¿Es así realmente? ¿Hay pocos egresados de la carrera de ingeniería naval? Bueno, la carrera de ingeniería naval es como todas las carreras de ingeniería, o sea, la ingeniería es una de las especialidades que, digamos, tiene menos alumnado en lo que son las carreras de grado y que más necesita, yo digo siempre, un país para poder crecer en el desarrollo de crecimiento general, ¿no? Desde hacer Sí, rutas, aeropuertos, puertos, edificios, construcciones, buques. sí, Y la ingeniería naval es una carrera que en Argentina se dicta en 3 universidades, eh, dos públicas muy conocidas, que es la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional, sí. que tiene dos sedes, una en Buenos Aires y una en Mar del Plata, y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que también la da, que es una institución privada. El ITBA, Y sí, es el sí, ITBA, sí. sí, Y es una carrera que realmente tiene poca matrícula, en el orden, hace muy poquito hicimos un relevamiento, yo soy docente de la tecnológica, hicimos un relevamiento con el Consejo Profesional y demás para más o menos tener una idea, y hay en el orden de unos 300 alumnos más o menos entre todas las universidades activas. ajá, De primero a sexto año, porque es una carrera que más o menos dura 6 años promedio, ¿sí? Los alumnos a veces se le pone un poquito más, pero promedio es lo que dura. sí. Lo cual realmente es poco. O sea, si comparamos con cualquier otra carrera convencional, 300 alumnos hay en un solo curso. Claro, claro que sí. Y acá estamos hablando de las 3 universidades que hay en el país. Y yo creo que para cualquier país, y sobre todo para la Argentina, con la gran extensión marítima que tiene una plataforma marítima muy grande, Sí, y una plataforma digamos, un desarrollo del litoral también, todo un sector del litoral del Paraná, del Delta, muy grande, con sí, mucho sí. comercio fluvial y también marítimo. Es muy importante, porque la ingeniería naval es el medio que a vos te permite conectar el comercio exterior con el mundo. O sea, Claro, todo el comercio exterior va por buque. claro, claro. Y más allá de eso, en nuestro caso particular, también necesitamos de buques para que la nación pueda explorar, investigar, patrullar nuestra plataforma continental. Sí, Con lo sí. cual no solo es hacer un buque para llevar contenedores, petróleo, sino también es hacer buques para servicios, para la Armada, para las fuerzas de seguridad. Con lo cual, digamos que es una ingeniería muy, muy, muy importante para un Estado, para un país. Los principales países del mundo construyen buques, tienen Sí, ingeniería naval tremenda.
Y sobre todo la Argentina, ¿no? Nosotros estamos ubicados en el sur, lejos del mundo, lejos de los polos comerciales, lejos de Claro. Europa, Estados Unidos, Asia. Y Sí, para sí, llegar a esos mercados necesitamos buques, sí. necesitamos navieras, necesitamos banderas. Y realmente, bueno, es una ingeniería muy complicada. La ingeniería naval a gran escala es una ingeniería que necesita mucho apoyo del Estado, créditos, y Claro. que, bueno, hace muchos años en Argentina eso es complicado y tuvimos una ingeniería naval monstruosa en los años 70 hasta los 80, de las más importantes de la región sudamericana. Sí. Y bueno, hoy la realidad es que la ingeniería naval pesada en Argentina hay muy poca. La mayoría de los ingenieros navales que se gradúan, lamentablemente muchos buscan la posibilidad de trabajar en el exterior. Sí. Pero tenemos una muy buena capacidad, tenemos muy buenos profesionales, tenemos muy buenos obreros, operarios. Pero bueno, es una ingeniería que yo creo que en algún momento en Argentina tiene que volver a ser lo que fue en su momento, a crecer, porque para el país es muy necesario. La carrera es muy exigente, digamos. Vos, aparte, has comentado que sos docente. Digamos, la persona que dice quiero ser ingeniero naval, tiene que ser un tipo realmente con muchas horas de estudio, mucha exigencia. ¿Cómo es en tu visión? Eh, ¿Es A difícil? ver, las ingenierías no son carreras fáciles, se sabe bien que son carreras bastante complejas, sobre Sí, todo desde el punto de vista tecnológico, matemático, claro. físico. Eh, pero bueno, es una carrera con mucha pasión también. Por lo general, este tipo de carreras son carreras que los que las estudiamos o los que estamos en el tema, son carreras de mucha pasión, que nos gusta, es como ser piloto de avión. Yo siempre digo lo mismo. Claro, claro. Pero que, a ver, todas las carreras universitarias son difíciles, yo siempre digo lo mismo. Hay que tener mucha constancia. Obviamente, ingeniería no es fácil, es bastante extensa, tiene mucho desarrollo práctico, mucho desarrollo de trabajo de campo. Es una carrera larga, tiene muchas horas. Y obviamente, a ver, uno cuando generalmente los jóvenes, nosotros hacemos charla y todos en las escuelas, cuando van a buscar una carrera, obviamente analizan también el campo laboral y todo. Es una carrera muy interesante. Sí. Por suerte, tengo que decir por suerte, muchos de nuestros graduados tienen la posibilidad de trabajar muy bien, algunos en Argentina y muchos en el exterior, lo cual eso denota de que nosotros estamos formando profesionales muy buenos. Y realmente eso es un orgullo para nuestra educación. Es pública en muchos casos, ¿no? Dos universidades argentinas, nacionales, que tienen educación pública de primer nivel, en el caso de Ingeniería Naval. Sí, claro. Vos sabés que creo que hace unos años, creo haber ido a un museo naval en Quequén, Sí, y ahí la persona que un poco hacía de guía dijo algo que me llamó mucho la atención en relación al mar, al océano, que tal vez él explicaba que hay enormes superficies de océano que están prácticamente deshabitadas de vida animal, que mayormente la vida, los peces, se concentran en las costas de los continentes. Y esto que yo dije, pero ¿cómo? Yo me imaginaba el océano lleno de peces, de bichos que van de acá para allá. Me decía, no, no es tan así. Entonces yo pensaba, bueno, en las famosas 200 millas marinas, tantas imágenes que vemos a través de distintas fotos y videos de, bueno, cómo nos sacan la pesca en la milla 201. Esto lo digo entre comillas porque no es siempre la 201, a veces es la sí, 190, sí, sí. y los calamares que se van y otros peces, y la necesidad que tenemos de cuidar nuestra pesca, nuestra soberanía y todo lo que está atado con esto que vos venías mencionando, ¿no? Es una verdadera lástima que estemos tan dormidos en este tema. Por eso también hacerte esta nota es un poco, bueno, llamar un poco la atención y colaborar con un despertar en en este área que me parece tan importante para el país. Sí, básicamente por eso yo lo decía, o sea, Claro, la ingeniería naval es muy importante y para un país como la Argentina, con la expansión continental de mar que tiene, también los ríos, ¿no? claro. Poder construir buques que estén al servicio de la nación para poder patrullar, para que lo use la Armada, que lo use la Prefectura, y que puedan tener esos buques con un diseño que esté adecuado para nuestra plataforma, porque obviamente no todos los mares son iguales, Claro, no se comporta lo mismo, no tienen las mismas formas de los servicios que tenemos que tener. sí.
sería algo Sí, sí, muy importante. O sea, para cualquier nación es importante, ¿sí? Tener patrulleros, tener destructores, tener corbetas, sí, claro. o sea, submarinos, tener submarinos para navegar nuestro mar, es clave. O sea, sabemos que el mar argentino es un mar Sí, sí, muy rico en recursos naturales y no se sabe también, pero hay exploración también en recursos minerales, sí, ¿sí? Petróleo y demás. Pero la extensión que tiene y las condiciones de navegación a veces son muy severas. claro, Un mar difícil de navegar. Y el submarino tiene esa ventaja, va por abajo claro. y la tripulación no va sufriendo digamos, el golpe de ola y el malestar de navegarlo. Es una nave ideal para poder patrullar. No es detectable y puede navegar confortable por debajo de la superficie cuando vos tenés un mar que es muy difícil de navegar. Y un formidable trabajo de equipo, y de equipos no solamente los que están ahí como tripulantes, sino todo lo que tiene que ver con la tripulación que a veces está en puerto, la tecnología, bueno, ustedes, los ingenieros navales, todo un trabajo de equipo inmenso que hace que un país salga adelante, claro que sí. Martín, Exacto. quiero agradecerte esta charla y aparte sé que andás con el rugby, porque el otro día me comentaste algo cuando pactamos la Sí, sí, nota. justamente. Ahora estaba en Sí, el club, pero bueno, me hice un rato, me vine bueno, acá a la oficina para poder charlar tranquilo con ustedes. sí, Pero bueno, para mí siempre es un placer, primero obviamente tratar de hablar o esclarecer este tipo de hechos sí, que no son comunes a toda la audiencia y bueno, más todavía cuando puedo divulgar la ingeniería naval argentina, que me parece que lo merece y creo que para el país sería muy importante que la naval sí, y que todas las ingenierías puedan crecer porque es lo que a un país lo hace crecer y desarrollar. Yo siempre digo lo mismo, en Argentina es un sí, país muy grande. sí. Hay que hacer puertos, hay que hacer rutas, puentes, ferrocarriles, Uf, aviones, barcos. Hace falta todas las ingenierías. cloacas, Es agua clave. potable, Sí, sí, rutas, hablaba de ingenieros civiles, Dios mecánicos, mío. electromecánicos, electrónicos, químicos. La ingeniería en general es fundamental para el desarrollo del país. Bueno, ¿qué estás en el Club San Fernando? Así es, sí, Muy sí, Club San bien. Fernando. Bueno, querido, vos sabés que además de agradecerte mucho la charla, te agendo acá dentro de los contactos de la radio para en alguna otra oportunidad poder hablar nuevamente contigo. Sé que también vi que tenés dos Instagram, escribís para muchos medios y creo que también andás en el mundo de la construcción náutica, ¿verdad? Así Sí, que, bueno, todos los que siguen la página de la radio, síganlo a Martín, ahí están las dos cuentas. ¿Cómo se llama la cuenta, la de la construcción de los buques? Recordámela, por favor, en Instagram. bueno, es mi estudio que es arroba RID Yacht Design. Es un estudio que trabajo con un socio que también es técnico naval hace muchos años, hace más de 20 años. Sí, Y que sí, nos dedicamos un poco a la construcción naval liviana, que sería la náutica, sí, y algo de buques mercantes también. muy Así que bien, es una... A ver, este tipo de actividades, como dije hoy al principio, es una pasión que uno tiene claro, por los barcos. sí. O sea, uno de chiquito dibujaba barcos en la escuela, en los bordes de las hojas en la primaria, o sea, Sí. hacía las maquetas, uno nace con esa ¿A pasión. qué colegio fuiste? Yo fui al colegio número 8 de San Fernando, Ajá, público, después a la escuela técnica número 2 de San Fernando, que también es pública, donde sí, estudié técnico constructor naval. sí, Es una de las pocas escuelas que tiene esa especialidad en el país, hay solo dos en todo el país, y una es la de San Fernando, y después a la Universidad Tecnológica Nacional, bien, también una universidad pública. O sea, podés ver que mi trayectoria en sí es gracias a la educación pública. claro, claro Eso que sí, también, soy un gran defensor de la educación pública, por creo que le da supuesto. oportunidades y le abre las puertas a mucha gente y que no es y que la tenemos que cuidar mucho porque no es tan fácil. En cualquier país estudiar ingeniería naval es muy caro. Claro. Y acá en Argentina tenemos muy buenas universidades y con acceso público creo que eso es muy importante. Martín Delía, ingeniero naval, un abrazo grande y gracias por haber estado en Puchero Misterioso. No, gracias a vos y a disposición tuya y de la audiencia para cuando quieran. Chau, abrazo grande. Nos vemos, ahora sí.